Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. La importancia del tema del legado, la importancia de este tema estriba y reside en cómo nosotros los papás, cómo los padres deberíamos considerar que aunque proveer para nuestros hijos de cosas materiales, de todo lo necesario, de todo lo que ellos quieran tener, de darle a aquellos que nosotros nunca en la vida pudimos tener, hay cosas que todavía trascienden y son mucho más grandes y más importantes que las cosas que ellos puedan tocar, y es sencillamente que podamos dejar en la vida de nuestros hijos un impacto, una inspiración para que nuestros hijos desarrollen caracteres y actitudes los cuales tengan como base fundamental los principios de la palabra. Un papá, dentro del marco y dentro de la descripción y la definición bíblica, el hombre ha venido a ser el sacerdote del hogar. Cada uno de nosotros los padres somos mucho más que un marido, somos mucho más que papá. Nuestros hijos, nuestra familia deben ver en el hombre el ejemplo y deben ver en el hombre una dirección sacerdotal. Creo que a veces una de las áreas donde más nosotros podríamos fallar como padres es en expresar en medio de nuestra familia y de nuestro hogar nuestra función y nuestra imagen sacerdotal. Somos la cabeza del hogar y no somos la cabeza del hogar simple y sencillamente para ejercer un autoritarismo, sino somos la cabeza del hogar para pensar, para analizar, para pedirle al Señor sabiduría de lo alto, de manera tal que podamos nosotros, bajo el temor de Dios, bajo la dirección de Dios, dar a nuestra familia una dirección. Ahora bien, puede ser que a lo mejor no todos los muchachos van a responder igual y no en la familia vamos a tener a ver alguno que otro que a lo mejor se nos desvía un poco, lo que sea. Puede verse todo ello, pero tú no puedes utilizar como excusa para que yo voy a matarme mucho dando testimonio y todas estas cosas si al cabo ellos hacen lo que les dé la gana. No es así, porque cada principio que tú modelas, cada principio que tú logras colocar en el corazón de tus hijos, cada principio bíblico que tú logras modelar en la vida de tus hijos, eso echa raíces en el carácter, echa raíces en las actitudes de tus hijos y vas a criar hijos dentro del temor y el amor a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso tiene mucho más valor que un par de tenis Nike, que una camisa Polo, que cualquier otra cosa que ellos puedan pretender tener. Ese impacto va a valer mucho más que todo lo que ellos puedan tocar con sus manos. Las herencias materiales, amados, siempre corren el peligro de acabarse. Las herencias materiales siempre corren el peligro de extinguirse, de desaparecer. Sin embargo, el legado que tú dejas en la vida de tus hijos tiene una duración permanente porque se aloja, reside en el carácter y en las actitudes de tus hijos. He conocido muchas familias que los padres se sacrificaron por mucho tiempo, trabajaron muy duro, crearon una fortuna y le dejaron a sus hijos una fortuna, dejaron dinero. Pero sus hijos, como no le dejaron carácter, no le dejaron actitudes, no le dejaron principios, no le dejaron un temor de Dios, entonces despilfarran sus herencias, no les queda nada y al final no tienen dinero, ni tampoco tienen carácter, ni tampoco tienen una manera en la que puedan conducirse en la vida con éxito. Amados, yendo a repasar un poco los conceptos que dimos cuando hablamos a las mamás ese día, quisiera solamente mencionar 4 puntos importantes de repaso en lo que nosotros le hablamos, porque es importante que nosotros los tengamos en este día. El legado, amados, tiene una particularidad interesante. Recuerdos todo el mundo recuerda.
Los recuerdos son parte de nuestra idiosincrasia como seres humanos. Nosotros recordamos todo. Nuestro cerebro nos permite recordar muchas cosas. Sin embargo, el impacto que ha provocado cambios es el legado. El legado, amado, es mucho más que recuerdo. El legado es un impacto que provoca cambios dentro de nuestro carácter y dentro de nuestras actitudes. Amados, dejar un legado no significa que nosotros vamos a ceder nuestras responsabilidades a alguien más. Cuando yo digo de dejar un legado, eso no significa, escúchame bien, amado Padre, en esta mañana, en este día del papá, yo quiero que lo disfrutes, pero no quiero dejar pasar por alto una advertencia, sobre todo para los papás que son más jóvenes. A veces nosotros nos envolvemos tanto en la faena del trabajo, porque asumimos nuestra responsabilidad como hombres de proveer para nuestra familia, lo cual es correcto. Las Sagradas Escrituras demandan del hombre que nosotros seamos personas que vamos a proveer para nuestra familia. Esa es nuestra responsabilidad, y lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, lo hacemos con orgullo. Los papás que son proveedores se gozan en ser proveedores. Yo me gozo en poder darle a mi familia las cosas que ellos quieran tener, aún los caprichitos que ellos quieran tener. Nos gozamos, amado, de todas estas cosas. Sin embargo, hay algo que tú tienes que entender: que el hecho de que tú trabajes, que el hecho de que tú estés proveyendo tanto, que vengas cansado, no va a quitar tu responsabilidad de ejercer un impacto en la vida y en la crianza de tus hijos. Eso es tu responsabilidad. Tú no puedes delegar eso en tu esposa. Tú no puedes decir: vete allá con tu mamá, que es la que se encarga de eso. Papá, quiero que vengas a juego. Tu mamá es la que se encarga de eso. Papá, que tenemos una junta en la escuela, tu mamá se va a encargar de eso. Amados, hay cosas que mamá las va a hacer, y las va a hacer con mucho gozo. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, y el libro de Proverbios describe a esa mujer virtuosa que cuida de su casa. Pero hay responsabilidades que nosotros los padres no podemos delegar, porque son el aspecto que nos permite a nosotros poder establecer un carácter en nuestros hijos, dejar un legado. Recordar, amados, siempre es parte de los seres humanos, pero, amados, los recuerdos son muy apreciativos, más que impactantes. El legado trasciende, va más allá de ser un recuerdo, para llegar a marcar una vida tan positivamente que las generaciones continuarán proyectando ese legado sin cuestionamiento, con admiración y con sabiduría. Yo creo que, amado, para nosotros los papás, yo sé que los papás nos sentimos muy orgullosos cuando estamos entre la familia o entre amistades y llega nuestro hijo y le dicen a uno: es que ese hijo tuyo se parece mucho a ti, mira cómo ese muchacho habla, tienes tu mismo gesto, oye, camina como tú, se para como tú, y usted rápido se pone todo muy contento. Pues es que es mi hijo, ¿no? Es que es mi hijo. Y amado, usted sabe una cosa, que carácter y actitudes es más que genética. Porque nosotros por genética podemos adquirir ciertas cosas que se copian genéticamente, pero el carácter y las actitudes no es genético. Eso es responsabilidad de nosotros. Por eso que aún los padres que tienen hijos adoptivos, esos hijos se pueden criar con el carácter y con la actitud de sus padres, del papá, aunque no sea biológico. Ese impacto y ese legado va a marcar las vidas de esos muchachos, porque eso no es hereditario. Eso nosotros lo escribimos en la mente y en el corazón de nuestros hijos con nuestro testimonio. Nosotros, amados, tenemos que cambiar nuestras costumbres culturales. Las costumbres culturales han interferido mucho en la expresión de nuestro amor para nuestros hijos, sobre todo en nuestras culturas latinas, nuestra cultura mexicana. He oído cosas como, por ejemplo, a los hijos no se les besa. No andes besando a tus hijos. Mira, tú eres un hombre, no beses a tus hijos porque se te va a criar blandito. No, eso no es cierto. A los hijos no se les abraza por la misma razón. Eso es que tu mamá te abrace. Vete allá, que te dé el beso a tu mamá. Yo no, allá tu mamá. Eso no es correcto.
No le pongan mucha atención porque se acostumbran si les ponen. Eso tampoco es correcto. Estos son patrones culturales que nosotros los creyentes estamos llamados a destruir. Mis amados, mis hijos son grandes. Pastor Sam está aquí, es pastor, está casado, tiene hijos, y yo lo beso y yo lo abrazo. ¿Me entendió? Y él no puede quejarse. Él no puede decirme que no, porque ese es mi hijo. Y no se me crió blandito, bastante fuerte y grande que es, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la expresión del amor, y esas expresiones de amor van acumulándose en lo profundo del corazón. Así que nosotros tenemos que destruir. Cuando vamos a dejar un legado, el legado tiene una particularidad, y es que el legado trasciende las costumbres culturales. Así que, amado, en este día yo quiero que nosotros pues podamos mirar en la palabra del Señor cómo puedo yo dejar ese liderato como papá, dejar ese liderato impactante, ese legado en la vida de mis hijos. Hay dos cosas que en esta mañana yo quiero dejarles a ustedes. Dos cosas. Primero, que para tú lograr dejar ese impacto, tú tienes que ejercer un liderato impactante e inspirador. ¿Ok? Si tú quieres provocar ese cambio, ese impacto en la vida de tus hijos, que quede profundo, tú tienes que ejercer un liderato impactante e inspirador. O sea, tú tienes que ser un ejemplo que impacte la vida de tus hijos y que los inspire a ellos a continuar hacia adelante en su camino. Reciban esa inspiración de tu parte. Amados, quisiera la pregunta: ¿cuál sería ese liderato impactante e inspirador? Amado, cuando llaman a uno a ser líder, cuando dentro de la iglesia se le llama a alguna persona y dice: mira, queremos que sea líder de esto, nada más escuchar nosotros que nos hablan para ser líderes, eso ya de por sí nos despierta un sentimiento que podría llegar a ser aterrador, ¿no? Sin embargo, para cada cristiano, no importa, escucha bien, no importa lo que tú eres, no importa quién tú eres, tú estás llamado a ser un líder espiritual en las vidas de las próximas generaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Estás llamado. Y cuando digo que no importa quién eres o lo que eres, lo que me refiero es que tú no tienes que tener un grado académico de ningún tipo o una posición social de algún tipo para poder entonces impactar la vida de tus hijos. No, Señor, no hay nada material ni nada que te pueda librar de la responsabilidad de establecer un liderato. Como creyentes, tú y yo tenemos la palabra de Dios, los principios de su palabra que nos hacen a nosotros capaces de poder inspirar e impactar la vida de nuestras generaciones. Sería conveniente si en esta mañana nos tomáramos un minuto y pudiéramos nosotros preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué diferencia has hecho tú en tu trabajo, en tu casa, en la escuela o en la iglesia? Piensa, ¿qué diferencia has hecho tú en tu casa? ¿Qué diferencia has provocado en el trabajo que tienes o en el negocio que tienes? ¿Qué diferencia has hecho en la escuela si eres estudiante o dentro de la iglesia? ¿Qué diferencia has hecho tú en la vida de aquellos los cuales dependen de ti? ¿Qué diferencia tú has hecho? Si tú te murieras hoy, si la muerte tocara tus puertas en este día, ¿qué diría la gente de ti mañana? ¿Tú te has preguntado eso? Si tú murieras en este día, ¿qué diría la gente al otro día de ti? Para nosotros ver este principio, vamos a tomar un ejemplo. Y el ejemplo que he tomado en este día lo he tomado del pueblo de Israel en su éxodo. Ya habían pasado 40 años que ellos estaban vagando sin ningún rumbo por el desierto. Y durante todo ese tiempo que ellos iban vagando por el desierto, que iban errantes, durante todo ese tiempo, ellos fueron provistos de lo que necesitaban a través de la bondad y de la misericordia de Dios. Amén. Ellos vagaron por 40 años en el desierto. La razón de andar vagando y errantes en el desierto no fue que era
el plan de Dios que ellos estuvieran 40 años. No fue un castigo divino. La razón fue la culpa de ellos, por tercos, por cabezones, por desobedientes, que se fue extendiendo. Es más, la palabra dice que una generación de ellos quedó sepultada en el desierto. Y ellos solamente se sostenían porque el Padre Celestial les proveía de la comida, del agua, de lo que ellos necesitaban en esa travesía. Desde luego que la intención y el propósito de Dios no era que ellos estuvieran vagando en el desierto para siempre. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre tiene para nosotros grandes planes. Amén. Dios tiene para nosotros grandes planes. El hecho de que anduvieran vagando, Dios les proveyó, Dios les dio, pero no era la intención de Dios que ellos estuvieran en este asunto. Ellos no estaban destinados a permanecer en ese desierto y simplemente ser alimentados únicamente a través de las pequeñas bendiciones de Dios. Dios había destinado algo. Dios les había ya destinado una bendición. Dios había hecho provisión de una tierra rica, de una tierra abundante, de una tierra que se describe en la Escritura como la tierra que fluye leche y miel. Bendito el nombre del Señor. Ellos están vagando, comiendo de lo que Dios les mandaba para comer, tomando el agua, todas esas cosas. Pero eso, amado, no era. Dios tenía algo más. Dios tenía un lugar donde ellos iban a florecer, un lugar donde ellos iban a crecer, un lugar donde ellos iban a formarse una nación. Tendrían que llegar a ese lugar. Ahora bien, para llegar a ese lugar se necesitaría un liderato. Amado, y en ese momento, y para un momento como ese tan trascendental dentro de la historia del pueblo de Israel, Dios elige un líder. Dios eligió a Josué para que pudiese hacerlo ellos. Y dice Josué capítulo 3 y verso 7, Josué capítulo 3 y verso 7, dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos, dice, desde este día delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, a ti estaré contigo. Entonces quiero comenzar ahora en este punto para que tú veas lo que es ejercer un liderato impactante, un liderato inspirador. El pueblo iba caminando. Eso que ellos estaban viendo no era lo que Dios tenía algo grande, pero para dar ese gran regalo al pueblo se necesitaba alguien que pudiera dirigir a ese pueblo, que pudiera impactar. ¿Sabes por qué, amado? Porque el hecho de que Dios había dado la promesa no indica que ellos iban a entrar así porque sí. Había que pagar un precio, había que hacer algo. Y para que ese pueblo pudiera ser inspirado a tomar las riendas en sus manos, necesitarían ser impactados por un líder. Entonces, en ello llama a Josué. Y cuando llama a Josué le dice: mira, desde este día, dice, desde este día. Escucha bien. Cuando nosotros tomamos la decisión, escucha bien, varón, papá, cuando nosotros tomamos la decisión de impactar y de ser de bendición y de impacto y de inspiración para nuestra familia, desde ese día comienza la bendición de Jehová. Sea el nombre de Dios alabado. Desde el mismo día que el Señor le dijo: bueno, Josué, se acabó la vacación, dice: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Aleluya. Comenzaré a hacerte grande, comenzaré a destacarte. Cuando mi esposa y yo decidimos que íbamos a servir al Señor a tiempo completo, no fue una decisión muy fácil y no fue una decisión que tomamos a la ligera. Yo amo al Señor, yo lo amo, siempre lo he amado desde que yo entregué mi vida al Señor. Yo sabía que yo iba a servir al Señor, pero yo tenía familia, y cuando digo familia tenía mis hijos, porque cuando uno está solo con la esposa uno la pasa como sea, amén, y no hay problema. Pero cuando llegan los hijos la cosa cambia, pero en 360 grados. Y entonces, cuando llega el momento culminante en la vida de mi esposa y la mía, que
que ya yo no podía aguantar ya las dos cosas, seguir trabajando en mi trabajo, en el hospital, seguir haciendo esto, y tenía que dedicarme al Señor. La decisión fue difícil por la razón de que mis hijos estaban ahí en el medio. La decisión no fue fácil, pero cuando yo doblé rodilla delante del Señor, una cosa le dije al Señor, y mi esposa es testigo: lo único que te pido es que yo pueda darle a mis hijos la impresión correcta de lo que significa servirle al Dios de la gloria. Lo único que te pido, que mis hijos nunca rechacen el evangelio, que mis hijos nunca se sientan arrepentidos de que yo haya dejado mi profesión para dedicarme a servir al Señor. Yo quiero que tú me prometas, Señor, que tú me vas a ayudar a hacer eso. Y yo creo que Dios lo hizo, ¿no? Porque hasta este día estamos aquí. Mi hijo Samuel es pastor, mi otro hijo está estudiando medicina, pero también les gustan las cosas del Señor, a él y a su esposa. Y Dios me dio 2 nueras, me dio 2 hijas, las cuales aman a mis hijos profundamente y las cuales los impulsa y los inspiran. Amén. Estas son las cosas que Dios hace, y esto se consigue precisamente por esa bendición. El Señor nos engrandece a nosotros delante de nuestros hijos. Y ese es el regalo más grande que un papá puede recibir. Amén. Para mí, mire, amado, no hay cosa que pueda pagar, no hay dinero en el mundo que pagar. Cuando nos hicieron esa entrevista y Sammy me habla y Sammy comienza a llorar por el amor que él tiene y por lo que él siente por mí. Eso para mí, amado, no hay millones que puedan cubrir lo que yo siento en mi corazón. Amén. No hay. Y eso viene por esta promesa. Dice, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. En otras palabras, la promesa es que el pueblo nunca se desespere, porque el poder mío se va a derramar, porque como estuve con el otro, voy a estar contigo también. Aleluya. Ahora bien, amados, siempre ustedes recuerden una cosa, que Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Es algo, amado, extraordinario cuando usted y yo, como resultado de nuestra obediencia a Dios y nuestro sometimiento a la autoridad divina, somos parte del ejercicio de la fidelidad divina para nuestras vidas y para las vidas de nuestras generaciones. Amados, no se les olvide, Dios es fiel. Dios es fiel. Pero ¿sabes una cosa? Que la fidelidad de Dios se manifiesta a través de tu fidelidad. ¿Me entendiste? Él siempre es fiel. Then you have to be faithful. Tú tienes que también ser fiel para que esa fidelidad del Señor te alcance a ti, alcance a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos, y todas las generaciones sean alcanzadas a través de la fidelidad del Señor, porque tú has sido fiel. Dice la Escritura, siguiendo en Josué, en Josué 1, del verso 2 al 7, dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Mira, papá, nadie te podrá al frente. No habrá demonio que se meta contigo, porque como Dios ha estado siempre, así siempre seguirá estando a tu lado. Como ha estado con otro, estará contigo. Nadie, aleluya. Y dice el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Me entendiste, papá? Hemos sido llamados a impactar a nuestros hijos a través de nuestro testimonio. Como tú obedezcas al Señor, así tus hijos van a obedecer al Señor también. Amado,
Y dice que el pueblo de Dios cruzó el Jordán, pasaron, tuvieron una gran victoria, encontraron muchos problemas, encontraron obstáculos. El primer obstáculo fue cruzar el río Jordán. Pero sabes una cosa, cuando ellos llegaron, fíjate lo que Josué hizo. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Y les dijo: vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Y serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos le preguntarán: ¿qué significan esas piedras? Y ustedes podrán decirle: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Aleluya. Le dice: vamos a dejar aquí algo que nos recuerde. Vamos a dejar aquí algo que cuando nuestras generaciones pasen y vean esas piedras ahí, van a decir: ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues esto fue lo que pasó, que el día que el pueblo pasó por aquí, el río Jordán se paró y nosotros pasamos en seco. Mi amado papá, aleluya, aleluya. El legado, ¿qué legado vas a dejar tú? ¿Qué piedras vas a colocar en tu vida? De manera tal que cuando vengan tus hijos o los hijos de tus hijos y pregunten sobre el abuelo, y pregunten sobre aquella Biblia vieja que estaba en una esquina, y pregunten sobre todas esas cosas, tú le puedas decir: es que mi papá esto y esto, es que mi papá nos enseñó a nosotros. ¡Aleluya! Nuestros hijos siempre van a ver ese legado. Lo último que voy a dejarte a ti es el segundo punto. El liderato efectivo del padre va a preparar las generaciones futuras. Mi responsabilidad para con mis hijos, con Samuel y con Andrew, no es con ellos nada más. Ellos fueron el primero de mis responsabilidades. Mi responsabilidad y la responsabilidad de mi esposa son con los hijos de ellos que todavía no vienen. Mi responsabilidad no termina con ellos. No hay tal cosa como decir: bueno, ya yo los crié a ellos, que ellos se encarguen ahora de criar los suyos. ¿Entendiste? Si tú piensas de esa manera, wrong. Mi responsabilidad es hasta el día que yo muera con sus hijos. Y si Dios me da la fuerza, con los hijos de Él. Y aunque ya yo no exista, todavía mi responsabilidad a través de mi legado seguirá con los hijos de los hijos de los hijos. Y mis generaciones seguirán hasta que Cristo venga. Esa es mi responsabilidad. Regresando a aquella pregunta: ¿qué diferencia has hecho tú? ¿Cuál es el impacto en tu vida? Hoy nosotros estamos celebrando el Día de los Padres. Entonces, papá, ¿qué tipo de diferencia estás tú haciendo en tu hogar? Podría ser que en el lugar de estar proclamando las verdades de Dios y apuntando hacia las piedras de recordación, usted se encuentra apuntando al deporte, a lo académico, al entretenimiento. Mi amado, dejar un legado significa que usted estará pasando algo de valor. Algo de valor. Aun cuando los deportes, aun cuando lo académico, aun cuando el entretenimiento es algo importante, vital, interesante, es algo agradable, nunca debemos olvidar de dejar a nuestros hijos los hechos más importantes, porque esos hechos más importantes son para esta vida y para la vida venidera. Sea el nombre del Señor. El grado académico le garantiza a mi hijo un futuro económico en la tierra, pero la salvación le garantiza la vida eterna. Tal y como el pueblo de Israel, amado, pasó, vimos todas estas cosas. Ahora bien, a lo mejor tú dirás en esta mañana: pero es que yo no he sido muy buen papá. Yo no he sido una buena persona, pastor. He tenido mis defectos. Está bueno, qué bueno que reconoces esas cosas. Pero eso no es una excusa para no tomar la decisión hoy de apropiarte de los principios bíblicos y comenzar a construir un legado para tus hijos.
En las Escrituras hay un buen ejemplo, te lo voy a decir rápido. En la Sagrada Escritura, en Primera de Reyes, capítulo 3, versos 3 al 6. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón por aquel que era el lugar alto y principal y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste, míralo ahí, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Lo que quiero que tú veas aquí es lo siguiente: David tuvo 1001 defectos. Todos conocemos la historia de David. Sin embargo, pese a todas las caídas, tribulaciones, momentos difíciles que él tuvo, él dejó un legado en la vida de sus hijos. Él dejó un impacto. Él mostró ser un hombre de arrepentimiento. Mostró ser un hombre de carácter. Él logró impactar al punto que cuando Dios le dice a su hijo: pide lo que quieras, escucha bien, porque todos hablamos siempre, Salomón, qué tremendo, ¿no? Salomón, cuando pide, cuando le toca responder, el Señor le dice: pide lo que quieras. Si David hubiese sido un greedy rey, un king, como greedy es ambicioso, si hubiese sido un rey ambicioso, ese muchacho hubiese comenzado a pedir riquezas. Porque eso fue lo que tenía en su corazón. Pero cuando él pidió sabiduría. Que él quería, como su papá, quería experimentar la misericordia y la gracia de su papá. Él quería ser como era su papá. Era un hombre vertical, derecho, que amaba a Dios de todo corazón. Esa petición de Salomón muestra lo que el papá dejó en la vida de este hijo. Sea el nombre de Dios alabado. Sea el nombre de Dios alabado. Así que, mi amado, en esta mañana tú tienes oportunidad de poder, como papá, dejar ese legado en la vida de tus hijos. Probablemente ya lo has hecho. Probablemente, y yo espero en el Señor que todos los papás, pero si algo todavía tú puedes hacer, hazlo. Y todavía hay muchas cosas que podemos hacer nosotros por nuestros hijos. Nosotros somos los padres, somos los sacerdotes. Y ser llamados papá es un orgullo. Ser llamado papá es un orgullo. Así que convirtámonos en ese impacto para la vida y en esa inspiración para la vida de nuestros hijos, papás. ¿Y sabes qué, papá? Abraza a tus hijos. Bésalo. Aunque el hijo tuyo tenga como 60 años, dale un beso. No importa la edad que tenga. Ámalo. Ama a tus hijos. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 del Mall Boulevard, aquí en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.